A la vez no se duermen, ¿eh? A ver si no se duermen. Apague la luz. Bueno, ¿o quieren así? Bueno. Esta es la primera clase. Es el abordaje del paciente reumático. Aquí vamos a ver tanto la cuestión de qué es lo que tenemos que interrogar, qué es lo que tenemos que revisar físicamente y qué tenemos que saber de estudios de laboratorio. Les mandé un artículo de estudios de laboratorio en artritis reumatoide. Ese artículo es muy importante. Bueno, la parte más importante y el motivo de por qué llegan los pacientes, porque es generalmente por dolor articular. El dolor articular, en término médico, ¿cuál es? Un dolor con término médico. Un dolor localizado en la puede ser. Yo le pregunté a él. Y alguien se adelanta, no me gusta por una simple razón. Le estás quitando la oportunidad de que aprenda algo. En tu afán de querer ayudarle y contestar y que ya no lo esté molestando, no le estás ayudando. Déjalo, tiene que aprender a que tiene que escribir. Al final tengo que decirles 4 cosas, me refiero, 4. Bueno, ¿cuál es el término? No. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? No. Ya ni lo que dijeron. ¿Alguna vez pregunté y hasta me dijeron quizás? ¿Cuál es? Artralgia. ¿Por qué es importante saber el término artralgia? ¿Por qué es importante? Bueno, porque en la. Tal vez si llega un paciente referente y viene y en el expediente clínico viene con la definición de artralgia, pues nosotros tenemos que interpretarlo como que es el dolor articular del paciente. Así es. Y si tú no sabes a qué se refiere artralgia, lo vas a interpretar erróneamente. Pero aparte, si tú estás haciendo la historia clínica, si pones en la historia clínica llega por dolor articular y ves otra historia clínica que dice llega por artralgia, ¿quién estudió medicina? ¿Tú cuál quieres ser? ¿Tú quieres ser el paciente? Pues claro, por eso tienes que saberlo. Entonces, artralgia se refiere al dolor articular. Y entonces, artritis, ¿a qué se refiere? ¿Vale? Inflamación en las articulaciones.
Muy bien, así es. Tendinoartritis quiere decir inflamación articular. Cuando llega el paciente y nos dice, es que vengo porque se me inflaman las articulaciones. Y entonces dice, mire, está bien inflamado aquí. Y hay articulación. En cómo se de aquí. Ahí hay articulación. Ajá. Aquí. Aquí no hay. Para ver la articulación realmente hay que ver la capa. Entonces una cosa es lo que percibe el paciente, otra cosa es lo que siente y otra cosa es lo que ve. De tal manera que aunque el paciente nos diga, es que se me inflaman las articulaciones, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Corroborarlo mediante la exploración. Y si no sabemos explorar, ¿cómo lo vamos a corroborar? ¿Vale? Lo que vamos a ver. Bien. Esos son los sitios tal vez más frecuentes de dolor articular. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Pues cuánto tiempo tiene, para que nosotros sepamos si es un proceso agudo, crónico. Las enfermedades reumáticas generalmente son crónicas, son agudas. Cuando hay algo agudo, muchas de las ocasiones es un proceso mecánico. Artralgias de forma aguda es un proceso mecánico generalmente. Algo que sí da artritis o artralgias de forma aguda es la gota, porque esa enfermedad sí ocasiona inflamación de las articulaciones en menos de 24 horas y el paciente ya no puede caminar. Pero generalmente las demás vamos a pensar en algo mecánico. De tal manera que entonces ya deben de estar percibiendo que cuando interroguemos vamos a tratar de diferenciar dos cosas: dolor de origen mecánico o dolor de origen inflamatorio. Después de que preguntamos cuánto tiempo lleva, tenemos que ver cuántas articulaciones están inflamadas. Si es una articulación, se refiere a monoartritis. Si es dos articulaciones, se refiere a oligoartritis, de 2 a 4, y más de 4, poliartritis. Y también clasificamos a las articulaciones en grandes o pequeñas, porque también de esto depende pensar el padecimiento que está causando el paciente. Las grandes articulaciones son las articulaciones de los tobillos, rodillas, caderas, codos, hombros, y las demás son pequeñas articulaciones. Por ejemplo, la gota afecta a la primera metatarsofalángica, que es una pequeña, pero afecta después a las grandes, como a los tobillos, codos o rodillas. En cambio, la artritis reumatoide, aunque también afecta a las grandes, es una enfermedad que afecta principalmente a las pequeñas articulaciones. Otro ejemplo sería la espondiloartritis. La espondiloartritis afecta principalmente a tobillos y rodillas. Son grandes articulaciones. Tenemos que determinar si el proceso es intraarticular o extraarticular. Hay reumatismos articulares y reumatismos de tejidos blandos. Lo que les mencionaba hace un rato, de que el paciente dice, es que me duele mucho aquí, estoy inflamado. Esto es muy probable que sea un reumatismo de tejido blando, que no sea intraarticular. Por eso lo tenemos que revisar. Y voy a insistir, el paciente va a decir que le duele la articulación, pero nosotros debemos de desarrollar la capacidad de interrogar para que tengamos la mejor información posible y después de esa mejor información posible interpretarla y dar un
El dolor es mecánico o inflamatorio. Generalmente el mecánico aumenta con la actividad física, el inflamatorio no, aumenta con el dolor. Es local o sistémico. ¿Solo está afectando un sitio o está afectando a otras articulaciones? O si solo afecta a las articulaciones y está afectando a órganos o sistemas. Los síntomas acompañantes más frecuentes que podemos encontrar son fenómeno de Raynaud, que es la coloración violácea de los dedos de las manos y de los pies, que generalmente se exacerba por el frío. Hay dos tipos de fenómenos de Raynaud, que es el bifásico y el trifásico. El trifásico pasa por palidez, amoratamiento y rubito inglés. Y el bifásico solo por la palidez y el amoratamiento. ¿Palidez y qué? ¿Eh? ¿Palidez y qué? Amoratamiento, o sea, color violáceo. Las úlceras orales, hay tres enfermedades importantes, que sería la enfermedad de Behcet, el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad inflamatoria intestinal, que pueden ocasionar úlceras, pero tienen una característica, no son dolorosas. Síntomas digestivos, claro, tenemos que buscar si tienen hematopesia, rectorragia. En la fibromialgia, por ejemplo, les dan mucho los síntomas de intestino irritable. Lesiones cutáneas en el lupus, el eritema malar, el eritema mastoide, el lupus subagudo, el lupus pérreo. En la dermatomiositis, la presencia del eritema en el eutropo, el signo de Chan, el eritema en la dermatomiositis, las pápulas del Butrón, el signo de Butrón. En el síndrome antisintetasa, los cambios que se observan en la piel en las manos del mecánico. Y por último, los síntomas secos. Si tiene cero oftalmia, cero dermia, cero rino y cero dermia. ¿A qué se refieren esos términos médicos? ¿Quién es? Fuerte. 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 Ahora, la xenoftalmia, pues no hay la lengua habitual, pues está como reseco. Las salmonella, pues cuando está cerca la mucosa, la meningitis. Cerodermia, como no, si te escuché. Xenodermia, pues en la piel está igual de seca, se puede ver como grietas en la piel. Claro, se queda en la piel. Cerorrino. Está reseca la mucosa de la nariz, a veces no hay Serotonía. serotonina, pues la salina. ¿Se queda de la boca? ¿Sale? Bueno, ya les di varios términos. Tenemos que evaluar si es simétrico o asimétrico. Por ejemplo, en los casos de simetría, la artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. En la asimetría, las espondiloartropatías, la artritis psoriásica. Si es central o periférico, esto de central o periférico es las articulaciones de la columna o las articulaciones periféricas, manos o pies. ¿Es progresivo? Claro, la mayoría de las enfermedades va siendo progresiva. Si hay pérdida de la función o la discapacidad, ¿qué actividades ya no puede realizar? Y tenemos que interrogar algo importante, si hay historia familiar de un problema similar. La mayoría de las enfermedades reumáticas tienen riesgo genético. ¿Qué diferencia es que haya entre riesgo genético y hereditario? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, porque el paciente siempre, casi siempre va a preguntar, ¿oye, doctor, ¿esto es hereditario? Ah, que el hereditario, pues, fuera de familia. Y que no tiene una
que surge tal vez de una malafectación de un pie y ya es algo espontáneo que le pasa a la persona, tal vez no teniendo algo hereditario, pero posiblemente al que ya haya afectado en ese gen, pues obviamente en sus familiares va pues, a afectar, o sea, ya va a seguir una línea. ¿Alguien sabe? El hereditario es que existe o necesita un objetivo dominante y la persona tiene que dominante, evidentemente la descendencia va a tener la enfermedad, corre el riesgo de que la persona con la que se reproduzca tenga la enfermedad y el riesgo es la posibilidad o que tiene está predispuesta a que pueda Pero son enfermedades de riesgo, porque no todos van a tener la enfermedad. Quienes tienen la enfermedad tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad respecto a aquellos que no tienen familiares con enfermedad. A eso la refiero. Dale pues. Y ahí está lo de monoartritis, oligoartritis y poliartritis que ya les mencioné. Aguda en menos de 6 semanas, crónica después. Tenemos que determinar si es inflamatoria mecánica. Monoartritis es la inflamación de una sola articulación. ¿Cuáles son las causas de monoartritis? ¿Alguien sabe cuáles son las causas? Son 4 en total. Bien. No. La gota no, entonces ¿cuál? Ah, sí. Sí, la gota no. La gota. Así es. Esa es una causa. ¿Cuál es otra causa? La traumática. Cuando se golpea una articulación, ¿no se hincha? Traumática. La séptica. Séptica, no aséptica. Séptica. También hay causas virales y en ocasiones las espondiloartropatías. Bueno, no sé por qué se metió esto aquí, pero bueno, vamos a ver. Dolor dorso lumbar inflamatorio. La lumbalgia, que así lo vamos a decir, ¿verdad? Lumbalgia hay de 3 tipos. La mecánica, la inflamatoria y la mixta. La mixta es cuando no podemos definir exactamente si es mecánica o inflamatoria. Hay 2 características importantes que nosotros tenemos que interrogar para evaluar si es mecánica o inflamatoria. Esas características son: mejora con el reposo o empeora con el reposo. La que mejora con el reposo es mecánica, la que empeora con el reposo es inflamatoria. Mejora con la actividad o empeora con la actividad. Si mejora con la actividad física es inflamatoria, si empeora con la actividad física es mecánica. Y la otra característica importante a interrogar es: ¿en qué momento del día se presenta? La inflamatoria es de predominio nocturno y matutino, cuando despiertan. Y la mecánica es de predominio vespertino, cuando ya hicieron sus actividades laborales o actividades. Bien, esos son criterios, eso lo vamos a ver cuando veamos espondiloartropatías. Esos son criterios de dolor dorsolumbar, son los primeros criterios. Hay 3 grupos de criterios, son los de Cali, los de Rurbalite y los del grupo de expertos para el estudio de las espondiloartropatías. ¿Qué tenemos que preguntar? Bueno, ya he hecho la historia clínica, la edad, porque hay enfermedades que son más frecuentes en los jóvenes.
la mayoría de las enfermedades reumatológicas se mejoran y hay pocas de los adultos mayores. Osteoporosis, enfermedad por depósito de cristales de calcio y la peritis de células gigantes, la polimialgia reumática son más frecuentes en adultos mayores. Si ha tenido fiebre, es muy frecuente, aunque cuando tienen fiebre siempre hay que descartar primero una cuestión infecciosa. Hay que preguntar sobre los compañeros sexuales y sobre las prácticas sexuales de riesgo, principalmente porque podrían tener enfermedades virales. Y me voy a permitir comentarles un ejemplo. En algún momento llegó conmigo alguien joven, 38 años, que llegó por dolor en el tobillo, Al explorarlo tenía dolor en el tendón de Aquiles. Le hicimos ultrasonido y me dijo entesitis. Efectivamente tenía entesitis. Corroborado por ultrasonido. Pues, si tiene entesitis, ese es otro término que tiene que aprender. ¿Qué es una entesitis? ¿Qué es una entesitis? ¿Qué es una entesitis? ¿Alguien sabe qué es una entesitis? Si nadie sabe, pues no lo. ¿Es inflamación en el tendón? No, creo que ya no lo. Pero no sé si le estoy confundiendo, pero no se refiere a cuando drena líquido de, digamos, una cavidad para sentir, no sé, pericardio o de algo así. Eso se llama serositis. Si están inflamadas las serosas. Las entesis son. La entesis es un órgano altamente especializado que se encarga de la unión de los tendones y o ligamentos al hueso. Y ese sería lo que está inflamado. Y la pregunta es: ¿en qué enfermedades hay entesitis? Pues en las espondiloartropatías, que tiene que buscar hombre menor de 40 años, entesitis. Pues sonaba a que podría tener una espondilografía. Hicimos HLA-27 negativo, resonancia magnética negativa. Se quedó solo como entesitis. 3 meses después llega al hospital. Lo hospitalizan. Llegó por neumonía y por encefalitis. Le hacen desde el primer una prueba de VIH. Mandan a corroborar lo que es temblor, positivo. Le mandan a hacer carga viral, altísima. Sorteo de CD4, 0. ¿Qué creen que pasó? ¿No puede ver en cada uno? ¿No puede ver en cada uno?
me pasó? Yo conocí a la mamá. Era mi paciente. Y nunca me permití decirle que si me permitía platicar con ella. Y tal vez, o no, tampoco lo puedo hacer. Tal vez lo habré dicho, y tal vez pudimos haber hecho una cosa. Tal vez, no todo. Pero bueno, ese es un ejemplo. Estoy marcando un ejemplo de lo que a mí me sucedió. ¿Para qué se los digo? ¿Para qué? Exactamente para eso. Bueno, es un ejemplo. Sí hay manifestaciones románticas de las enfermedades infecto-contagiosas, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C. Hay manifestaciones de las enfermedades endocrinas. Es así, ahora eso no voy a vanagloria. Los dos primeros pacientes de acromegalia atendidos, o mejor dicho, diagnosticados en la clínica 36 de Tegucigalpa, llegaron conmigo para llevar a la ciudad. Pero llegan, bueno, la primera, no lo hice a la primera, y a la primerita no. Una de la segunda paciente sí. La segunda paciente llegó, me empezó a decir, porque la hermana dice, esta tiene acromegalia, ya le empecé a buscar datos, y que tiene acromegalia. Tenía engrosamiento de los labios, tenía cierto coronatismo, tenía engrosamiento de la voz, mujer, crecimiento de los dedos de las manos, por eso le dolía. Lo fue, acromegalia es confirmada. Pregúntame, ¿no? La segunda, llegó y dije, como que se está inflamada. Le di una nueva cita. Y a la siguiente, entra y digo, esa voz es gruesa. Ya le estaba interrogando, la dejé que hablara más, y tiene su voz muy gruesa. Y le empecé a buscar, esa acromegalia. Esa del endocrino no creía que fuera acromegalia. Lo hicieron en combinación de los nuevos crecimientos. Hay manifestaciones neuromáticas de distintas situaciones. No siempre van a ser enfermedades o no. Y tenemos que pensar en ello también. Ahí no veo bien historia de prótesis, porque si tienen artritis séptica, no es lo mismo tratar una artritis séptica de una articulación nativa a una articulación protésica. Psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, traumatismo, ¿tiene documento agudo o no? Traumas, porque pues, si está hinchada y tiene historia de trauma, pues seguramente es una artritis traumática. Vamos a estar investigando más. Tenemos que evaluar todas las articulaciones, incluidas las de la columna vertebral y las sacroiliacas. Tenemos que enfocarnos en el sitio de inflamación y buscar si es articular o no, o si es periarticular. Hoy mismo llegó una paciente, la mandan con el diagnóstico de artritis reumatoide, porque tiene el factor reumatoide positivo y les duele la muñeca. Y desde que ella dice, voy a interrogar en el interrogatorio del paciente total, doctor, me duele muchísimo la muñeca, me agarra desde aquí hasta acá, me recorre aquí. Desde allí, porque si a ella le duele la muñeca, diría, aquí me duele. ¿Le hacemos maniobra de Finkelstein? Positiva. ¿Tendinitis de Petrus? ¿Qué es lo raro? No está positiva. Bueno, y tenemos que buscar todo esto de las lesiones cutáneas acompañantes, porque si no, no damos con el diagnóstico. En ocasiones, el paciente entra y nada más vemos las lesiones cutáneas y hacemos el diagnóstico. En algunos casos, sobre todo en aquellos de monoartritis, tenemos que apoyarnos de la artrocentesis. La artrocentesis, tenemos que mandar a investigar el recuento celular principalmente, y en el recuento celular
50.000 células es un líquido inflamatorio y más de 100.000 células es igual a sepsis, artritis séptica. Tenemos que pedir la tinción de Gram porque si es una artritis séptica, la tinción de Gram nos puede ayudar. Tenemos que pedir que investiguen si tiene cristales de calcio, cristales de urato monosódico, que son los de urato monosódico, de pirofosfato de calcio, de hidroxiapatita, porque eso nos permitiría diagnosticar gota o pseudogota. Cultivos, en el caso de artritis séptica, hemocultivos en ocasiones, para ver de dónde viene el foco de infección, y la tinción de Papa Nicolau para ver si no hay algo tumoral. En aquellos casos de monoartritis vamos a hacer historia clínica completa, historia de trauma o dolor local, radiografías. En estas radiografías podríamos ver si hay trauma o no, podríamos encontrar datos de clorocarcinosis de la enfermedad por pirofosfato de calcio. Si está inflamado, vamos a hacer la ultracentesis. Si no podemos hacer ultracentesis, en ocasiones tenemos que terminar con ultrasonido o con resonancia magnética. La resonancia magnética nos es muy útil en ocasiones para determinar tumores, sinovitis filonodular, una de ellas. Y aquí está lo que podemos encontrar en cuanto al líquido sinovial: cristales, la cristalina, tenemos que dar tratamiento, leucocitos menores a 2000, ya les dije, es artritis no inflamatoria, podemos pensar en osteoartrosis, leucocitos del mayor a 2000 pero menor a 50.000, es artritis inflamatoria, y ahí tenemos que pensar en múltiples enfermedades como espondiloartritis, artritis reumatoide, leucocitos mayores a 100.000, artritis séptica, hay que darle el tratamiento con antibiótico, y por último, el líquido de aspecto hemático, pues eso es traumático. Ahora, quiero decirles que desde que sale el líquido sinovial, nosotros podemos identificar si es normal, inflamatorio, séptico o traumático. Porque el normal es muy clarito, alcanzamos a ver las letras o los números de la jeringa hacia el otro lado. El inflamatorio se ven menos, se ven borrosillas. En el séptico no se ven, está totalmente o blanco, purulento, o muy viscoso y no se ve nada hacia el otro lado. Y en el traumático pues es completamente hemático. Hubo un día que hice 3 artrocentesis. Uno era normal, el otro era inflamatorio y el otro hemático. Bueno, esto lo vamos a ver. Causas de poliartritis. Ahí están las causas: las inflamatorias, las no inflamatorias. Hay artritis inducida por cristales, es lo menos frecuente, lo más frecuente son. A ver, espérenme. Lo más frecuente es la artritis reumatoide. Pero a mí se me hace que es como de monoartritis. Claro, eso es la monoartritis, porque está artritis inducida por cristales, artritis o la artritis séptica, la artritis reactiva. La artritis reactiva es un tipo de inflamación articular aséptico, no tiene infecciones, solo tiene péptidos de las bacterias ahí en la articulación y eso hace que se inflame. La artritis reumatoide es poco frecuente, y las no inflamatorias están las metabólicas o endocrinas y las hematológicas. La hemofilia es una de ellas. Causas de poliartritis: artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias, enfermedad mixta del tejido conectivo. Causas de oligoartritis: las espondiloartropatías. Ahora bien, estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio los dividimos en los generales y en los específicos o especiales. Primero, muchos piden un perfil reumático. Eso no debe de existir, porque el perfil reumático incluye velocidad de centrifugación muscular, factor reumatoide y antihipertensina. Y esto se sabe más para los antihipertensina. ¿Y saben para qué sirve? ¿Saben para qué sirve? ¿Alguien sabe? Para nada. Y digo para nada porque aunque sí sirve para nada. Lo único que nos dice es que ha estado en contacto con
¿Qué va a ocasionar en el paciente? ¿Qué creen? ¿Qué ocasiona? Angustia, ansiedad, porque piensan que están enfermos, cuando en realidad no, ni siquiera los alumnos. La mayor probabilidad es que no lo estén. Entonces, perfil reumático no pidan. Tienen que pedir lo que saben que sirve. Y desde este momento ustedes saben que el perfil reumático no sirve. ¿Cómo? Luego vienen los reactantes de fase aguda, que es la velocidad de sedimentación celular y la proteína C reactiva, son los más frecuentes. Y si son reactantes de fase aguda, ¿qué miden? ¿Qué miden? ¿El metro qué mide? ¿El metro qué mide? Distancia. ¿Qué mide? ¿Qué mide? Sí, son proteínas, pero ¿qué mide? ¿Qué tenemos que interpretar si están elevados? ¿Qué están midiendo? El grado de inflamación. Luego el factor reumatoide. Y también eso es un error que muchos interpretan. Factor reumatoide es igual, está muy inflamado. No, factor reumatoide no es un reactante de fase aguda. Factor reumatoide es un anticuerpo relacional. Y tampoco es que factor reumatoide es igual a tener artritis reumatoide. Es más, la paciente de hoy que les platiqué de las tendinitis de Gerber tiene factor reumatoide positivo y por eso le digo que tiene artritis reumatoide. Y en la revisión no tiene inflamación articular. ¿Cómo le van a decir que tiene artritis reumatoide? En el nombre que va primero, en el nombre de artritis reumatoide, ¿qué va primero? Y no tiene inflamación articular. Eso no es chiste, pero eso es lo real, eso es lo que vemos. Tenemos que corroborar que haya artritis. Es decir, el estudio no tiene validez si nosotros no corroboramos los signos y los síntomas. Y bueno, también vamos a ver los anti-CCP. ¿Qué es el factor reumatoide? Ya les dije, es un anticuerpo del tipo IgG, IgM o IgA que está dirigido contra la fracción Fc de la inmunoglobulina G. Tiene una sensibilidad baja para decir que tenga factor reumatoide, o más bien para decir que no lo tiene, que sería 65%. Y una especificidad no tan alta del 85%. Por lo tanto, tenerlo positivo no es igual a tener la artritis reumatoide, como tenerlo negativo tampoco, porque existe la artritis reumatoide seronegativa. Y aparte, vean, estas son las diferentes causas de factor reumatoide positivo. Síndrome de Sjögren, 95%, 75-95%. ¿Y qué porcentaje tiene la artritis reumatoide? ¿Qué porcentaje tiene? Bueno, otras enfermedades reumáticas. Síndrome de Sjögren, ya dijimos. Lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica. Y vean los porcentajes. ¿Cómo se escucharon? Endocarditis infecciosa, enfermedades infecciosas, sífilis, hepatitis B, C, dengue. Ese paciente que hubiera sido factor reumatoide positivo, hubiera pasado que no interpreta adecuadamente. ¿Quiero pensar que tiene que? Porque le dolía el tobillo. Tuberculosis y otras enfermedades como la cirrosis hepática, la euglobulinemia mixta y la cirrosis biliar primaria. ¿Cuáles de todas las enfermedades es la que tiene mayor porcentaje? Crioglobulinemia mixta, 100%.
Y aquí dice que las personas sanas, ¿cuánto? 25 al 25%. Pregunta: ¿factor reumatoide es igual a tener artritis reumatoide? No. ¿Factor reumatoide negativo es igual a no tenerla? No. Así es. Ya se llevaron muchos mensajes sobre eso. Ahí va. Bueno, no hay un estudio específico. Vamos a seguir. Anti-CCP. Los anticuerpos antipépticos cíclicos citrulinados surgen aproximadamente entre 2005 y son más específicos. La prevalencia en la población general es el 1% para empezar, mientras que el factor reumatoide es más alto. Por lo tanto es más específico. ¿Sí o no? Muy bien. Se incrementa con la edad y con el tabaquismo, indudablemente. Y el tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar artritis reumatoide, porque produce anti-CCP y de allí se viene la cascada. 30% de los pacientes con anti-CCP y factor reumatoide positivo a 2 años de seguimiento no desarrollan artritis reumatoide. Hay que mantenerlo todo en vigilado. La no es igual a que 46% de personas con anti-CCP a títulos altos positivos desarrollan una artritis reumatoide a 5 años de seguimiento. O sea, pareciera ser un factor de riesgo. Poder mantenerlo. Su sensibilidad desde el 60 al 70%, pero vean la especificidad, puede llegar hasta el 99%. Es decir, teniendo anti-CCP tienen mayor probabilidad de tener la enfermedad que teniendo factor reumatoide positivo. Rayos. ¿Y eso qué? No se ve. Ah, ya me llegó. Bien, sí, ya vi. Esto es respecto a anticuerpos antinucleares. No se alcanza a ver muy bien. Háganle sonda. Sí, aquí me queda bien. Ya está. Creo que se ve mejor. Miren. Vean desde cuándo se empezaron a estudiar estos anticuerpos antinucleares. 1948 es cuando describen el fenómeno de las células LE. Antes, este estudio de células LE era lo que se utilizaba. Tienen células LE y piensan que salir positivos igual a tener que ser fácil. Ya no se ve. Luego vienen los ensayos de inmunofluorescencia en los 50, y ahí es donde empiezan a tener cierta relevancia los antinucleares. En 1957 identifican los anticuerpos anti-DNA que tienen que ver con los antinucleares, ya lo veremos posteriormente. En los 60 desarrollan la hemaglutinación y la aplicación de complementos, estas pruebas, entre los cuales quieren determinar los anticuerpos antinucleares. Pero no es sino hasta a la mitad de los 70 cuando se desarrolla el método que actualmente utilizamos, que es anticuerpos antinucleares medidos por inmunofluorescencia indirecta mediante células HER2. ¿Qué son las células HER2? ¿Qué son las células HER2? Un marcador, ¿no? Un marcador. Pero ¿dónde viene? Las células HER2 son células producidas por el cáncer laríngeo. Y en el cáncer laríngeo estas células se utilizan porque son células multinucleadas. Por lo tanto, si estamos buscando anticuerpos antinucleares, ¿nos sirven o no? ¿Por qué?
Bueno, después, en el 2015, estos cuates del ICAP, no se les debe olvidar porque la universidad tiene un ICAP, ¿no? ¿Cierto o no? El Instituto de Ciencias Agropecuarias. ¿Sí? El ICAP dio su primer posicionamiento respecto a cómo clasificar los anticuerpos antinucleares. Y la clasificación actual es la del 2021, que vamos a ver. Ahora, miren, fíjense bien, cómo en los 50 estos anticuerpos antinucleares, la probabilidad de prueba era mucho más alta. Con el paso de los años, eso se hizo más pequeño. ¿Cuál es el anticuerpo pasado? Cualquiera de esos. Es probabilidad de prueba para el lupus. Que cualquiera los usa y piensan que tener anticuerpos antinucleares positivos es igual a tener lupus. Y eso está mal. Vean, ¿quiénes lo utilizaban inicialmente? Los reumatólogos y los inmunólogos. Y después viene medicina interna, nefrología, gastroenterología. Y después, y si no sabemos interpretarlo, anticuerpos antinucleares lupus. Error. No. Ese es otro mensaje. Anticuerpos antinucleares no es igual a tener lupus. Ya te pregunto. Bien, en el 2015 hacen la primera clasificación de los anticuerpos antinucleares de acuerdo a su patrón de extinción. Ay, perdónenme. Está bien, voy a ver esto. Este es un algoritmo para tratar de interpretar mejor los anticuerpos antinucleares. Rayos. Ya no veo dónde puedo hacerlo más grande. Está bien. Pensé que tenía nada más. No. Bueno, ahí está, miren. Anticuerpos antinucleares. ¿Positivo o negativo? Si está negativo, ¿tenemos algo que hacer? No. Así es. Está positivo, tenemos que buscar anti-DNA o los ENAs, quiere decir anticuerpos extraíbles del núcleo. Extracto nuclear anticuerpos. Aquí tiene positividad, hay que buscar especificidad. Probablemente tenga una enfermedad reumática. Es negativo estos anticuerpos extraíbles del núcleo y anti-DNA. Hay que buscar algo que se llama anti-DF70, que por cierto, eso lo podemos utilizar desde que nos dan el reporte y nos va a decir AC2. Así, tipo de definición AC2. Si es AC2, hay que buscar anti-DF70 y si es positivo, eso es insano. Probablemente no tiene problema negativo, hay que hacer entonces evaluación técnica porque probablemente sí lo tiene. Con esto, anticuerpos antinucleares es igual a tener enfermedad. No, porque está ahí. Anticuerpos antinucleares es igual a tener lupus. Dale, pues. Espero que eso lo hayan aprendido bien. Y esta es la primera clasificación en donde nos dice, bueno, hay tres patrones importantes, es el nuclear, es el citoplásmico y el mitótico. Pero los cambios van a venir aquí, en estos, miren. Observen cómo están. Hacen una reclasificación en el 2017 que los deja así. Negativo, nuclear, citoplásmico y mitótico, y el actual es este.
Ahí está. Miren, igual sigue siendo negativo, es el base 0. Nuclear, tenemos desde el AC1 hasta el AC14. Citoplásico del AC15 hasta el AC23. Y el mitótico del AC24 al AC29. ¿Están viendo o no? 28. Ah, pues acá está el 29. Sí, acá. El 29 está acá porque forma parte de la sincronía aromática realmente. ¿Sí? Ahorita lo vemos. Pero forma parte del entorno. Pero es medio ahí, medio confuso. Así que ahorita acá porque sí forma parte de la sincronía aromática. Vean, homogéneo, AC1. AC29, antitópico somerasa 1, esclerosis sistémica. AC2 es un moteado fino denso. Hay que pedir anti-DF 70 y si es positivo es presentado. Centromédico, esclerosis sistémica, esclerosis miliar. El 4-5, ya que ya lo dividí de 4-5, en el anterior no, y abajo lo dividí de 4-5. Podemos asociar síndrome de Sjögren, lupus, miopatías inflamatorias, esclerosis sistémica. 6 o 7, esclerosis sistémica. Una hepatitis. Vamos a ver unos ejemplos para que vean qué importancia tiene que nosotros tengamos el tipo de tinción. Aquí hay algo que está mal, porque se repitió. Espera. ¿Qué? Espérate, ya, ahí. Ahí está. Muy bien. Esa es, y sí, ahí está. Esta es la siguiente. Bueno, vamos a ver estos dos, ¿sale? Veamos. Y el 1. Aquí está. Así es como se ve el AC4 y como se ve el AC4B. Esto tiene cierta relación. Todo esto es visto al microscopio. El homogéneo, ¿cómo creen que se vería? Totalmente verde, totalmente fluorescente. Y así es como se tiene que reportar. Patrón de tinción y dilución. ¿A partir de cuánto es positivo? 1,80 hacia adelante. Y aún así, ahí está 1,80. Y ella dice, importante, la dilución, porque un título 1 a 640 es 10 veces más probable en un paciente con lupus que en un sujeto. Y entonces me voy a permitir decirles que los anticuerpos antinucleares también hay falsos positivos. Puede ser positivo 1,80 hasta en el 15% de la población general. 1 a 160 hasta en el 7% de la población general. Y 1 a 320 hasta en el 3% de la población general. Pregunta, ¿anticuerpos antinucleares es igual a tener enfermedad? No. Hay que hacer la correlación clínica. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Homogéneo. ¿En quiénes se encuentra? En pacientes con lupus, en hepatitis autoinmune y en artritis idiopática juvenil. ¿Vale? AC2, ahí dice, comúnmente encontrado en individuos aparentemente sanos. ¿Cómo lo tenemos que corroborar? Con el anti-DFS 70. AC3 es el centro médico y ahí dice esclerosis sistémica cutánea limitada. Puede encontrarse también en pacientes con fenómeno de Raynaud. Pero si tienen fenómeno de Raynaud y tienen anticentrómero, ese paciente va a desarrollar esclerosis sistémica. AC4 está presente en síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, lupus cutáneo subagudo, lupus neonatal, bloqueo cardíaco congénito, dermatomiositis, esclerosis sistémica y la sobreposición de miopatías con esclerosis sistémica. ¿Qué anticuerpos tenemos que pedir? Anti-RO, anti-LAG, anti-SM
anti-Mi2, anti-tipo 1 alfa, gamma, anti-Q, que estos se observan en miopatías inflamatorias. AC5 está presente en lupus, esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo y la sobreposición de miopatías con esclerosis sistémica. Aquí, ¿cuáles tenemos que pedir? El anti-1-RNP que observan en la cuarta flecha, adelante dice anti-1-RNP, eso es igual a tener enfermedad mixta del tejido conectivo. Tenemos que pedir también el anti-SM y anti-Q, que se observa en la esclerosis sistémica y en miopatías inflamatorias. Aquí está AC6 y AC7, que se puede observar en cirrosis biliar primaria, eso es primary biliary cirrhosis, y en las miopatías inflamatorias. El AC7, que tiene un valor predictivo muy bajo, un valor predictivo positivo muy bajo para enfermedades inflamatorias. Aquí está todavía lo del AC8, que se puede observar en esclerosis sistémica, el AC9 también en esclerosis sistémica, y de hecho vienen también los anticuerpos que podemos pedir. Aquí está la antifibrilarina o anti-U3RNP. En el AC8 es probable que podamos encontrar es un perfil de miocitis que tenemos que pedir, y la verdad es que allí vienen muchísimos, son los antisintetasa, los principales. Aquí está AC10, AC11, y cada uno de estos viene que podemos encontrar. No voy a preguntar todo esto, pero este artículo se lo voy a hacer llegar a ustedes para que lo puedan interpretar. Vienen todos, y aquí viene la AC29. La AC29 es el similar a topoisomerasa que se observa en esclerosis sistémica. Bueno, ahí está, 1.80. Son importantes porque los criterios más recientes para lupus eritematoso sistémico contemplan a los anticuerpos antinucleares como el criterio de entrada. Si no tienen anticuerpos antinucleares positivos, no podemos pensar en lupus eritematoso sistémico. Ya nos tenemos que perder. Por el tengo que robar 5 minutos. Díganme, ¿sale? Sensibilidad 97.8%, especificidad 74.7%. Es decir, si no lo tienen positivo, no lo tengo absolutamente. Y población sana, ya vieron ahí, 13.3%. Les había dicho 17. Sí, así es. Pero no es la Unión Europea, es Liga Europea contra el Reumatismo. European League Against Rheumatism. EULAR. Ahí está, miren. 1.40-32, 1.80-15, 1.160-7% y 1 a 320, 3%. Y las dos técnicas, bueno, inmunofluorescencia indirecta por células HEP2 es el estándar. ELISA mejora la especificidad pero pierde sensibilidad, por lo tanto sigue siendo importante la de inmunofluorescencia indirecta. Estos son los extraíbles del núcleo, les dije los ENAs, ¿verdad? Si tenemos antidroga y antilar, pensamos en síndrome de Sjögren o en lupus eritematoso subagudo, anti-1-RNP en enfermedad mixta del tejido conectivo, anti-Jo1 en síndrome antisintetasa en las miopatías inflamatorias, anti-SCD70 en esclerosis sistémica cutáneo difusa y anticentómero en esclerosis sistémica cutáneo militar. Y esto todavía tiene relación, vamos a ver esclerosis sistémica después. Esto se relaciona con la enfermedad pulmonar intersticial y esto con hipertensión arterial pulmonar, y la principal causa de muerte en pacientes con esclerosis sistémica es la hipertensión arterial pulmonar. ANCAS, altamente relacionado a vasculitis. 3 importantes. Poliangitis con granulomatosis, que es la que conocemos como granulomatosis de Wegener, la poliangitis microscópica y la poliangitis con eosinofilia, que también es conocida como síndrome de Sjögren. Pero se puede encontrar en muchas otras enfermedades: gastrointestinal, infecciones, medicamentos y enfermedades autoinmunes no necesariamente vasculitis, como por ejemplo artritis reumatoide, el lupus eritematoso y la enfermedad de membrana basal antiglomerular. Medicamentos, la minoxidilina, la
una colaquitis esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, las hepatitis virales, otra vez viene hepatitis B y hepatitis C. Por lo tanto, hasta este momento, ¿hay algún estudio específico de una enfermedad? No. Si ustedes después dicen, ay, es que es patognomónico de esta enfermedad, no vinieron el día de hoy. Estuvo su cuerpo, pero no su mente. Y esta sí sería una clase de cuerpo presente nada más. Esto es lo último. HLA-B27, con esto terminamos. El HLA-B27 es un gen, es un antígeno que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6. Pero este HLA-B27 tiene 140 subtipos. Y el principal subtipo que se asocia a espondilopatía es el HLA-B2705. Se observa en el 90% de los pacientes, de 80 y 90%. Es decir, hay un porcentaje que va a ser HLA-B27 negativo. Y luego mandan a hacer el HLA-B27, sale positivo y le dicen, ah, tiene espondilitis anquilosante. No, porque no hicieron el subtipo. No, porque tal vez no tenga las manifestaciones de la enfermedad. No, porque no sabes interpretarlo. Y por último, con esto se tienen que quedar. El resultado positivo de factor reumatoide fatipéptidos cíclicos y turbinados puede llevar al diagnóstico de un paciente con artritis reumatoide en alguien que tiene poliartritis. ¿Sí? 2. Un resultado positivo de HLA-B27 puede llevar al diagnóstico de espondilitis anquilosante en alguien que tiene dolor lumbar inflamatorio. Y lo vimos hoy. ANCA positivo puede ayudar al diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA en un paciente con glomerulonefritis. Tiene manifestación. Una prueba negativa de ANA, anticuerpos antinucleares, reduce la probabilidad de lupus en un paciente con dolor articular. Y ningún estudio de los que vimos es patognomónico de una enfermedad. Todos son interpretados de acuerdo al contexto clínico del paciente. Muchas gracias, jóvenes. ¿Tienes alguna duda o pregunta? ¿Qué pasó? El HLA-B27 fue de la espondilitis. A ver, sí, ya les dije. Rapidísimo. Decir 4 cosas al final. Bueno, las 4 cosas que yo les tengo que decir es porque yo identifico que hay 4 formas de que se pongan a estudiar. Va por orden de importancia. 1. Por gusto. Es decir, me gusta lo que estás haciendo, lo que estás asustando, eres feliz. Nadie te tiene que decir. Nadie se lo tiene que decir. Segundo, por necesidad. No te gusta, pero identificaste que lo necesitas también. Identificaste que necesitas estudiarlo. Tercero, no te gusta. No crees necesitarlo. Por obligación. Alguien te obliga a estudiar. Cuarto, no te gusta. Sientes que no lo necesitas. Y nadie